¿Qué tal? Buen día, queridos alumnos. La clase de hoy se llama Blaise Pascal y los límites de la razón. El pensador en su tiempo y en el nuestro. Bueno, vamos a decir que Blaise Pascal, la figura de nuestra exposición, nació en 1623 y falleció en 1662. ¿Sí? Como verán, es en menos de 40 años, es decir, 39 años de existencia. Esta época es el siglo XVII, el siglo de oro francés, el gran cicle francés. De manera que en menos de 20 años, Blaise Pascal había construido la pascalina, la primera máquina aritmética del siglo XVII. Y falleció a los 39 años con una obra fundamental, su libro Pensamientos. ¿Sí? Dos datos importantes de color de Blaise es que fue su padre quien se ocupó de su educación y la mayor parte de su vida estudiantil, su casa, su alma mater, fue Port Royal, la abadía de Port Royal. Esta es una imagen de Port Royal del siglo XVII. Muy bien. Antes de preparar la clase había tenido un sueño recurrente. Desperté con una frase que era Lorenzatio. Y al despertar busqué en los diccionarios, vi la referencia y me di cuenta que Lorenzatio era una obra de teatro de Alfred de Musset que había leído tiempo atrás, y para esta clase se me había impuesto en el sueño, y como esto es una clase de psicología y los sueños importan, descubrí que en Lorenzatio el argumento breve se sintetiza en que hay una rivalidad entre Lorenzo de Médicis y su primo Alejandro. Esa rivalidad es justamente la que vamos a contrastar entre René Descartes y Blaise Pascal. Este es el Pascal de la madurez, a diferencia de este Pascal de la juventud, el Pascal del creador de la Pascalina, la máquina aritmética que él inventó cuando tenía menos de 20 años para ayudar a su padre a sumar y restar, porque su padre era recaudador de impuestos en Rouen. Muy bien. Entonces vamos a colocar acá el sueño y Lorenzatio, la obra de Musset. Muy bien. Este periodo del siglo XVII, un siglo antes, estaba caracterizado por dos cosas fundamentales. Las guerras de religión y la revolución copernicana. Para sintetizar las guerras de revolución, digo las guerras de religión, está la figura icónica de Calvino, ¿no? Entonces, ese periodo estaba asignado por lo que se llama el odium theologicum, ¿sí? Era una época de intolerancia religiosa. Muy bien, guerras de religión. Por eso se caracteriza ese periodo. Pero además, en contraste, este siglo vivía la contrariedad de que pese que tenía este trasfondo, tenía lo que se llama la revolución científica, también denominado revolución copernicana. La figura científica que encarna este periodo es Galileo Galilei, ¿sí? El gran observador de las estrellas. Bien, como habíamos dicho, retomando, Renato Descartes es el célebre filósofo que marcó toda la época del siglo XVII. Y él, como recordarán
a lo largo del recorrido que venimos haciendo de la materia, es el famoso creador el que acuñó la célebre frase cogito ergo sum, que quiere decir pienso, luego existo. En síntesis, lo que debemos recordar de Descartes es que él propuso e impuso un método científico que cambió el paradigma que se dejaba atrás, que era el paradigma de la Edad Media, de la escolástica y demás. Y él lo que señalaba era que a partir de la razón se podía conocer todo y era el parámetro para abordar todas las ciencias a partir de la duda cartesiana, del cogito cartesiano, de la duda, poner en cuestión, en tela de juicio los saberes. Ahora, hay una figura que se le contrapone y es el héroe de nuestra exposición, que es Blaise Pascal. Él había señalado una frase importante que es lo esencial de nuestra exposición, que es la siguiente. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Esto, de manera esquemática, podemos decir que es una respuesta, es una reacción al cogito cartesiano. Lo que distinguía a Pascal y lo diferenciaba notoriamente de Descartes era que él había distinguido un concepto muy importante que es el siguiente: el esprit o espíritu geométrico, pero lo distinguía del espíritu, esprit, de sutileza. La cuestión era la siguiente. Descartes decía que a partir de la razón había una matesis universalis, es decir, se podía conocer todo y todas las ciencias eran susceptibles de un método y el método era universal para todos. Sin embargo, Pascal se erige la figura de Pascal para sostener esta distinción. Está bien, dice Pascal, le da la razón en un primer momento porque a partir de la matemática, tan en boga en ese periodo, se podía conocer y demostrar las cosas. Pero hay cosas, decía Pascal, conocimientos, como por ejemplo la religión, en el cual matemáticamente no se podía comprobar la existencia de Dios ni tampoco creer en él. Por eso él le denominaba espíritu de sutileza. Él introducía la noción de fe. El salto de fe, decía Pascal, era lo que nos hace creer. Y entonces, en ese sentido, viéndolo ahora en el presente, nos damos cuenta que en el proyecto del cartesianismo, Pascal tenía mucha mayor razón porque eso fue lo que se sostuvo. No se pueden conocer todas las ciencias a partir de las matemáticas. La física, sin ir más lejos, es una ciencia que necesita de experimentación y eso era lo que le costaba aceptar a Descartes, ¿sí? Ahora, hay otra frase célebre, y con esto ya buscando el cierre de la exposición, que es la que señala Pascal y dice que el hombre es una caña que piensa. ¿Qué quería decir con esto? Y con esto quiero articular el siglo XVII con el siglo XXI. Es decir, Pascal lo que reivindicaba con esta frase era que el ser humano, el hombre, es tan vulnerable, tan débil como una caña de bambú, pero sin embargo, a pesar de ello, es alguien que la naturaleza de él está en el pensar, en la capacidad de inteligir. ¿eh? Entonces, en este periodo signado por la inteligencia artificial y un consumo problemático de estas tecnologías, lleva a la persona a sustituir su identidad y su capacidad que más lo ennoblece, que es la capacidad de pensar. De manera que esta es la vigencia de esta frase del siglo XVII que en el siglo XXI vuelve a cobrar vigencia.
¿sí? Bueno, entonces recapitulando, las ideas principales de la clase son que en un breve tiempo Pascal creó a los 20 años la Pascalina y antes de fallecer, a los 39, su libro póstumo, su legado filosófico, que es la obra Los Pensamientos, ¿sí? Su obra cumbre inconclusa. Luego, caracterizamos el periodo turbulento del siglo XVI, ¿sí? Y del siglo XVII, signado por el cogito cartesiano y por las limitaciones que Pascal, las puntualizaciones que Blas le hizo a la Matesis Universalis de Descartes. Finalmente, esta frase del hombre es una caña que piensa para reivindicar la capacidad que tiene el hombre de pensar y no sustituirla y no delegarla con el tema de las inteligencias artificiales, ¿sí? Bueno, van a encontrar al final de la clase un múltiple choice para afianzar los conocimientos que dijimos a continuación de la clase, y también hay una bibliografía comentada que les va a permitir decidir y elegir los mejores libros para acompañar su lectura y profundización de Pascal. Muchísimas gracias.